Muy bien, continuamos aquí en Portada. Nos acompañan ahora Carlos Caro, abogado penalista que nos ha visitado con alguna frecuencia, y Luciano López, abogado constitucionalista que también nos suele visitar. Bueno, ya que estamos con dos personas versadas en derecho, tengo que empezar preguntándoles qué piensan de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que se ha aprobado hoy. Bueno, ha sido una ley en buena hora que en todo caso se haya aprobado. En lo personal no estoy satisfecho con la ley porque entiendo también que bueno, se ha hecho muy rápidamente, el tiempo apremia, las circunstancias requieren que se instale, pero tiene una serie de circunstancias que de las cuales a mí la que más me llama la atención y que repruebo obviamente es esto de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia puedan estar vinculados a partidos políticos siempre y cuando se les dé licencia. Y creo que los que van a elegir a los jueces y los jueces mismos no deben tener ningún tipo de vinculación a partidos políticos. Eso me parece un error. Lamento que haya sucedido. Y bueno, entre otras cuestiones que podríamos ir comentando en el desarrollo de la entrevista, pero quisiera empezar llamando la atención de eso, me parece realmente grave. Es un artificio. No, por favor. Es igual que los congresistas que piden licencia a sus bancadas para ejercer la presidencia, pues la verdad es que no dejan de ser las personas que son, con las convicciones que son, con las inclinaciones que tienen. En realidad, la Junta Nacional de Justicia no va a resolver los problemas del sistema de justicia en el país. Y creo que en todo caso eso debe llamar a una gran mesa de trabajo probablemente en la que se pueda discutir todo lo que tiene que ver con una visión sistémica. Pero más allá de eso, que creo que es lo más adecuado, el solo hecho de que se haya colocado esa cuestión, pues a mí me deja un tremendo sinsabor. Y otra vez el gran problema pues de tener un congreso como este, ¿no? Un congreso en el que permite este tipo de situaciones. Los jueces no deben tener vinculación. Esa fue la idea de que en este proyecto de reforma constitucional que votamos en referéndum, justamente se creó un comité especial para no tener ningún tipo de vinculación política. Y ahora colocas de que estos pueden tener vinculación política siempre y cuando... O sea, lo saca por la puerta y lo mete por la ventana. No, pues, o sea, en el fondo, desde ese punto de vista, incluso me parece que podría tener algún tipo de inconstitucionalidad que habría que darle mayor forma. ¿Qué dice Carlos Caro? Yo pienso que es una ley muy mala por lo siguiente. Por lo siguiente. Primero, porque el mecanismo de elección de los miembros de la Junta es prácticamente parecido al del viejo Consejo Nacional de la Magistratura. Representantes de diferentes entidades del Estado vinculadas a la Administración de Justicia, Poder Judicial, del Ejecutivo, Legislativo, y al final del día ellos van a elegir como una gran junta de notables a los que van a ser los jueces fiscales en todos los niveles. El mecanismo de elección no es un mecanismo democrático, no es un mecanismo de elección que pueda, digamos, tener controles de naturaleza democrática. Acá lo que se está haciendo es crear una junta de notables para que la junta de notables a la vez nombre a los miembros del Consejo de la Magistratura. Y la verdad que no tenemos en consecuencia una gran novedad ahí, ni una garantía de que ese mecanismo pueda purificar, si vale la expresión, el mecanismo de elección para los jueces y los fiscales. El segundo problema que yo veo, que es todavía más grave, es que se esperaba que se establezca un verdadero órgano de control externo al Poder Judicial para fiscalizar a los jueces de los niveles inferiores. Evidentemente la Junta Nacional de Justicia va a tener alcance sobre los jueces supremos, fiscales supremos, pero muy tímidamente se dice y podrá en algunos casos ver las infracciones que puedan cometer los jueces superiores, fiscales de primera instancia, con lo cual al final no tenemos una regla muy clara, porque es una fórmula de transacción entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el llamado control externo. Yo soy de la idea, lo vengo sosteniendo hace muchos años, de que los controles del Poder Judicial tienen que estar afuera, ¿no? Lobo no come lobo, torongo no come torongo, y vamos a seguir en la misma lógica del control que no muerde, porque un juez de la UCMA, hoy en día está en la UCMA, pero mañana puede ser un juez de instrucción, un juez penal, un juez civil. Entonces, en consecuencia está conviviendo, digamos, y él está pensando en que lo que yo hago hoy día, mañana me lo puede volver a hacer. Claro, entonces al final creo que el esfuerzo que ha hecho el presidente por lograr un referéndum y el esfuerzo que ha hecho la población por votar en un referéndum no se ve reflejado en esta ley, porque esta ley no garantiza, digamos,
un cambio importante en el mecanismo de elección de los jueces y sobre todo en el control. Bueno, opiniones contrastantes con las que optimistas que recogíamos antes, más bien desde el punto de vista político. A propósito de político, ¿comparte usted la preocupación del abogado Luciano López sobre la posibilidad de que estos jueces tengan filiación política siempre y cuando pidan licencia? Totalmente, ¿no? Claro que obvio que estamos hablando de ese Consejo de Notables que va a nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Ya estamos hablando ahora de la Junta, claro, de la Junta Nacional. Luego acá hay un problema, porque no se puede aceptar de que personas vinculadas al sector justicia tengan alguna relación con un partido político y sobre todo pues que este concepto de la licencia, ¿qué significa, no? O sea, significa que sigo siendo pero no sigo siendo. Claro. Entonces eso no es ninguna garantía tampoco de que pueda haber imparcialidad, de que pueda haber independencia en estos mecanismos de elección que debe de tener el sistema, ¿no? Claro, lo que ha dicho Luciano es uno de los puntos más saltantes de lo crítica que puede ser la ley. Sí, yo no soy muy optimista, pero en verdad yo creo que de acá a 10 años vamos a poder estar hablando nuevamente ya de la reforma en la Junta Nacional de Justicia, porque creo que no va a tener, digamos, el efecto esperado. Y sobre todo, Mario, porque hay un problema de fondo adicional, ¿no? Y es que cuando define los mecanismos de evaluación, vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, es probable que nos encontremos nuevamente con mecanismos de evaluación como los que hemos visto por internet, ¿no? Donde a un juez le preguntan cómo se prepara el ají gallina. Entonces, como si fuera, digamos, hubiera una omnipotencia por parte de los miembros de la Junta para poder definir quién es bueno y quién es malo para el puesto, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo con Carlos, porque uno ve los sistemas de evaluación y son los clásicos, ¿no? El de conocimientos, ahora hay la evaluación de un caso, ¿no? Tanto para jueces como en el caso de los jueces, en el caso de la Junta, luego ponen unas pruebas de confianza, que son tu evaluación socioeconómica, patrimonial y las psicológicas, pero hay un tema, las psicológicas no tienen peso, o sea, no tienen ningún puntaje ni nada por el estilo. O sea, lo voy a decir bien claro, tú puedes tener entonces ahora un juez psicópata, brillante, pero lo puedes elegir, pues no es que no tiene peso. Y eso por si acaso viene de la ley Servira, en una cuestión que, al menos de lo que he podido consultar con gente experta en el mundo de los recursos humanos, y más bien me dicen que hoy en día, en el mundo de los recursos humanos, lo que más se toma en cuenta son lo que llaman las habilidades blandas, ¿no? Estas inteligencias emocionales, o evitar pues que existan estas personalidades sociópatas, psicópatas o algo por el estilo, que pueden más bien hacer que el perfil de este funcionario no sea lo más adecuado, sobre todo si estás hablando de funcionarios que van a elegir, que van a elegir a quienes administran justicia. Y más bien también en la evaluación de los jueces, estas pruebas tampoco se van a tomar en cuenta. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, ¿entonces por qué las toman? ¿Para qué están contempladas en la ley? Si no van a tener ningún peso, y más bien va a tener peso lo que mencionaba Carlos, la entrevista personal, en donde nos arriesgamos a preguntar cómo se hace el arroz con leche o el arroz con pollo. Falta el desfile del traje típico nomás. Sí, y en realidad también por el tema del apuro, entiendo yo que esto vino desde las propuestas del Ejecutivo, porque yo estoy de acuerdo con Carlos en que el control debe estar fuera, pero sí hago una precisión de lo que dice mi querido amigo, por favor. Porque en la ley de reforma que hemos aprobado, allí está el impedimento, porque dice que ellos pueden aplicar, la Junta Nacional de Justicia, la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos a los jueces y fiscales, con lo cual el amarre está allí, claro. Porque desde la Constitución no se va a permitir entonces, con esto que hemos aprobado en referéndum, el control desde fuera, y porque en realidad, así como o torongo no come torongo, juez no come juez, ni fiscal sanciona fiscal. Entonces, desde ese punto de vista... Eso es inexorable a su manera de ver. Es inexorable. Yo lo que veo en realidad, e insisto, creo que si el Ejecutivo como que quiere liderar estas reformas, quiere realmente hacer reformas estructurales en el sistema de justicia, pues debe convocar algún tipo de mesa de trabajo como se hizo en algún momento con la Seriajus, y que no se le hizo el seguimiento ni la implementación de todo lo que se aprobó allí.
Recuerden que cuando se hizo lo de la Seriajuz, se aprobó el plan de trabajo, se instaló una comisión de implementación de la reforma de Seriajuz en el Congreso, estamos hablando del gobierno de Toledo, sí, pero no se llegaron a implementar las reformas en el Parlamento. Entonces, se requiere de algún tipo de compromiso de todas las fuerzas políticas si realmente lo quieren hacer, porque no solamente la ley de la Junta Nacional de Justicia e incluso su propia configuración constitucional es deficiente, sino que eso no va a solucionar los problemas endémicos que tenemos y se ha hecho a las carreras. Ahora que ya está aprobada, entiendo que el presidente de la República, como ha mandado una felicitación, da la impresión que no la va a promulgar sin observaciones. Claro. Y si la va a promulgar sin observaciones, según lo que tiene esta ley, tengo entendido, entonces en 60 días tendría que instalarse la comisión especial para comenzar a preparar el concurso. Sí, eso es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir. Claro, lo que pasa es que tenemos un gran vacío de poder, ¿no? Porque por una ley, o sea, sumamente inconstitucional, se suspendió al Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos estado sin consejo durante bastante tiempo y ahora viene este órgano que, bueno, en buena hora para que no exista el vacío de poder, pero las cosas se han hecho a las carreras y, concuerdo, mal hechas. Claro. Y en verdad acá yo creo que hay que insistir mucho en el tema del control externo, ¿no? Porque en verdad si uno hace un análisis de la jurisprudencia en materia de casos contra jueces y fiscales, prácticamente no hay sanciones. O sea, los casos en los cuales se sanciona un juez o a un fiscal es cuando se le detecta la coima. Los fiscales anticorrupción, ya hemos visto, ¿no? Son severos en la lucha contra la corrupción, pero cuando tienen que ver hacia adentro, no ven los casos de prevaricato, no ven los casos de abuso de autoridad, procesos en los cuales los jueces de familia, por ejemplo, se tardan un año en, digamos, notificar una demanda de alimentos, y eso es algo gravísimo. Y si los fiscales y los jueces no están enfocados en eso, en verdad lo tiene que hacer un órgano externo. Yo creo que ahí está la clave del control, ¿no? Es como que, digamos, uno se controla a sí mismo, pero eso tiene determinados límites, determinado techo de crecimiento, pero en verdad el control tiene que estar impuesto desde fuera, ¿no? Yo creo que ahora el problema que surge es que tenemos un apuro, tenemos una urgencia por llenar lo que ha dicho muy bien Luciano, un vacío de poder, un órgano de control de los jueces y de los fiscales, y tenemos lo que tenemos, y en el camino tendremos que seguir discutiendo para, digamos, mejorar esta fórmula, ¿no? Y ese es el problema, Mario, de que acá no se ha llamado a la academia. Todo esto se ha aprobado con una finalidad estrictamente política, ¿no? Hay gente que lleva estudiando la justicia 30, 40, 50 años, como Pázara, ¿no? Pázara escribe de justicia desde hace 40 o 50 años, pero no lo convocan. Él tiene ideas muy claras, por poner un ejemplo, entre otros, ¿no? Como Corky González Mantilla, Francisco Viguren, que llevan estudiando la justicia durante años, y cuestión de haberlos llamado a los técnicos para recoger ideas y tratar de transmitir esto, digamos, dentro del proyecto de ley, ¿no? Bien, han ocurrido otras cosas en el Congreso que comentábamos con nuestros invitados anteriores, pero que también tienen matices jurídicos, a pesar de que no se han desarrollado precisamente en ese terreno. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el congresista López Vilela, la defensa que ha ejercido y la sanción que finalmente se le ha dado. Claro, es un proceso ético y no un proceso penal. Sin embargo, yo veo, bueno, Carlos, que además es el especialista, pero yo le veo ahí connotaciones penales, ¿no? Sí. O sea, porque veo más cosas que tienen que ver con un tocamiento indebido, hasta con un acoso, al menos según la descripción de la congresista agraviada, ¿no? O sea, ¿podría esto, como en el caso de Mamani, tener una derivación? Claro, sí, el caso de Mamani es un caso que ha sido público, este caso ha sido más interpersonal, pero el hecho de que la congresista se haya decidido actuar, a denunciar, aunque semanas, meses después, no quita de que este caso tiene también una connotación penal. Pero para digamos, ser abordado penalmente, legalmente, jurídicamente, tendría que actuarse pruebas que no han aparecido, digamos, en esta circunstancia. Claro, lo que pasa es que la jurisprudencia en materia de delitos sexuales es muy clara en darle un valor especial a la declaración de la víctima. A la declaración de la víctima. Entonces, no exige que la víctima sea absolutamente detallosa, pero sí exige de que la víctima sea coherente en el relato. Y luego viene la etapa de defensa, que es la etapa de la confrontación, porque, digamos, a nivel del público uno dirá, bueno, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Eso es así en el juzgamiento, digamos, fuera del Poder Judicial. En el ámbito del Poder Judicial eso está estudiado, el tema de teoría de la prueba, la declaración de la víctima, ¿no?
que puede darse en delitos sexuales, en caso de corrupción también, la palabra de uno contra la de otro. Sí. No es tan fácil, es un tema de la coherencia del relato de la víctima. Y si ella lo mantuviera y quisiera llevar este caso a la esfera penal, podría hacerlo, y estoy más que seguro de que esto daría por lo menos para una apertura de proceso y eventualmente un juicio, ¿no? Aunque me parece que la Fiscalía podría actuar ya de oficio. Incluso de oficio, porque ¿no? si es que la Comisión de Ética ha aprobado sancionarlo y esto fue al Pleno y el Pleno también ya lo ratificó, pues entonces lo que llaman los penalistas la noticia criminal o la noticia crimen ya está. No necesitan la denuncia de la agraviada. Si la Fiscalía, como manda la Constitución, es la defensora de los derechos fundamentales, puede actuar de oficio. Tiene que pedirle al Congreso, tiene que pedirle primero al Poder Judicial y el Poder Judicial pedir el levantamiento. Aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que puede iniciar diligencias preliminares, ¿ah? O sea que podría hacerlo ya con esto y ya luego, si es que continúa, puede pedir entonces ya el levantamiento de inmunidad, porque sería un delito común cometido por un funcionario público. Claro, de hecho el nuevo Código Procesal prevé la posibilidad de que en el caso de los altísimos funcionarios como los congresistas se inicie diligencias preliminares, pero para efecto de lo que es ya la investigación preparatoria necesariamente tiene que pasar por el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que tiene que ser aprobada por el Pleno, como en el caso de Mamani exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre diligencias preparatorias y hay una cuestión entre diligencias preliminares y investigación preparatoria? Hay una cuestión central, porque por ejemplo en una diligencia preliminar solamente se indaga si hay un caso o no. De hecho, muchos procesos mueren ahí. 80%, 90% mueren en esa etapa. La etapa 2, que es la preparatoria, es donde está Humala, por ejemplo, que hay con Fujimori, donde ya hay imputación de cargos. Se dice, usted recibió plata de tal, porque y estas son las pruebas, y esto calza en tal delito, tal artículo, tal párrafo, tal verbo rector. Claro, nivel de precisión. Claro, la Corte Suprema dice que diligencia preliminar es sospecha inicial, y la continuación o la investigación preparatoria es una sospecha razonable. Entonces, hay grados de sospecha. Entonces, al menos lo que hay hoy, con esto que ha aprobado el Parlamento, es una sospecha inicial que tendría que activar unas diligencias preliminares por parte de la Fiscalía, porque como bien dice Carlos, está permitido, el Tribunal Constitucional también ha sido enfático sobre eso. En el otro caso, el del congresista Mamani, él asistió hoy precisamente a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria a ejercer su defensa y ha pedido que ha solicitado que el pedido de levantamiento de inmunidad le sea devuelto al Poder Judicial por considerar que tiene irregularidades. ¿Esto puede dilatarse ad infinitum? A ver, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente hay un fallo del año 2009, que es la sentencia 0013-2009 AI para los curiosos, dice literalmente que el pedido de inmunidad activa que solo el Congreso, subrayo, solo el Congreso está autorizado a evaluar la motivación o finalidad política del pedido. Ellos no son una corte para evaluar cuestiones formales o legales. Eso es para los tribunales. Aquí lo único que tienen que verificar, y por tanto la defensa de Mamani desde el punto de vista constitucional, debe versar en si esto tiene una motivación o finalidad política. Punto. Si ese es el argumento, para mí es contrario a lo que ha dicho la jurisprudencia del tribunal. La verdad que es una maniobra dilatoria, porque si ya estamos ante un caso penal que se ha abierto, está la declaración, están los testigos, la propia compañía se ha hecho cargo de presentar pruebas en el proceso, en verdad lo que tiene que hacer el señor Mamani, lo que debe decirle su defensa es que ya enfrente el caso, se defienda, digamos, con los mejores argumentos penales que puede encontrar, pero esto de que se devuelva al Poder Judicial por defecto formal es algo que, digamos, los abogados ya lo conocen, pues una maniobra dilatoria con la finalidad de ganar tiempo, ¿no? La pregunta era, ¿esto puede seguir ocurriendo o digamos, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria puede decir, no, esto se queda acá y ya no...? No, evidentemente si el Congreso entra en el juego de dilatar, esto puede seguir dando vueltas 1 año o 2 años sin que se inicie una investigación, y de eso ya conocemos bastante, ¿no? Yo creo que acá el tema clave es que si el Congreso quiere dar un mensaje claro en torno a lo que es protección de la mujer, debería proceder ya de inmediato al levantamiento de la inmunidad. Exacto, y limitar sus competencias, ¿no? Porque su competencia es solamente para mirar si hay finalidad política o no, como lo dice el tribunal. Y es lo único que debería pronunciarse el Parlamento. Si es que entra al juego, como bien dice Carlos, en realidad es que quiere seguirle ese, valga la redundancia, juego dilatorio
con el que estoy totalmente de acuerdo en la opinión de Carlos, ¿no? O sea, aquí el Congreso tiene que dar un mensaje claro, si es que va a seguir apañando, ¿no? Si va a seguir protegiendo a sus colegas, a los congresistas. Volvemos a lo del Otorongo, entonces. Exactamente, porque ellos, ya el Tribunal Constitucional les ha dicho, ustedes solo tienen competencia para mirar si es que ese caso penal tiene una connotación política o no. O sea, se está usando como un instrumento de persecución política. No se está usando para eso, ustedes tienen que darle trámite. Punto. Ellos no tienen que mirar, oye, fue bien notificado, apeló, no apeló, está firme, no está firme, como en el caso, por ejemplo, del general Donaire. Ellos no son una corte. Solamente tienen que mirar si hay finalidad política o no. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ni siquiera lo digo yo. Claro, y fuera de eso son una mesa de partes. Exactamente. Proceder simplemente. Exactamente. Pero, digamos, les resulta duro resignarse a ese modesto claro, porque papel. van perdiendo votos, va perdiendo más fuerza de la llave. No, y además, digamos, pierden gravitación, claro, aparentemente, claro, ¿no? Claro, totalmente. Ese es parte de la, entiendo yo, el juego político, indisposición, poca disposición a conceder, digamos, en ese terreno. Bien, yo les agradezco mucho a los dos.